Esta música a estas alturas del partido, a estas alturas de la vida, ya ni siquiera provoca recuerdos para don George Thorogood, quien diera a conocer esta canción, porque él debe preguntarse por qué en mis redes sociales me pregunta la gente del mundo por Luis Cuadra. ¿Qué he hecho mal para que me contacten desde Chile consultando por la música de Luis Cuadra, quien botella en mano de agua mineral, sin gas, llega a esta hora a su refugio, a su lugar donde puede estar en paz, a donde puede contar tranquilamente los billetes que le genera cada uno de sus emprendimientos? Saludamos y damos la bienvenida al regalón, al galán de galanes, al señor Luis Alejandro Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, Leonard Marlillo. Pero qué bueno escucharlo con ánimo, don Luis. Qué bueno escucharlo con alegría. Muchas gracias, Leito, por recibirme un jueves más en su, ya no es humilde, en su lugar de trabajo, Leito. Un gusto volver a estar con usted acá. Y a su casa nomás llega, don Luis. Y esperando que cada semana usted también está de alguna manera impaciente porque llegue el día jueves y decir, tengo Estamos en vigilia. Está en vigilia, claro. Tengo todo esto preparado para el día jueves. Así que aquí estoy, listo para que pueda ser de alguna manera realizado el bullying radial que usted realiza todos los jueves. Por favor, así que, don Luis, usted supiera ¿sí? Cómo sus seguidoras y seguidores, acreedoras y acreedores esperan cada día jueves su presencia. No solamente para saber cuándo va a pagar, sino que también tener conocimientos legales. Yo digo, ya empezamos ya, así que un gusto estar, un saludo enorme a todas los auditores, las Leo Lovers de Radio El Conquistador. No me cambie el nombre, Cuadra Lovers. A todas las Leo Lovers por haberme aceptado en su hogar, en el vehículo, en la radio de la locomoción colectiva y de tantos lugares que están sintonizando en este momento El Conquistador. Supiera usted que cada día jueves en la tarde después de las 12 ¿sí? Ya nos preguntan cuándo vuelve don Luis. Y así las preguntas se repiten día viernes, sábado y domingo. Igual nos preguntan día lunes, martes, miércoles, día jueves, hasta antes de las 11 de la mañana. ¿A qué hora llega don Luis? Llegó don Luis, le dieron libre, no ha tenido ningún problema en Guacharalume. Todo así. Usted sabe, Leito, que los médicos en este momento están haciendo la cirugía y sintonizan la radio y dicen, no, esperemos, después seguimos con la cirugía, paren todo, ¿cierto? Paren las máquinas. Vamos a escuchar todo. En este momento están saltando el muro de una casa allá en Coquimbo, ¿ya? Y dicen, no, la radio nuevamente, y se devuelve y sintoniza la radio para escuchar. ¿Están a punto de lanzar la pelota de tenis? Y no. Esperemos, Luis. Vamos a la radio, sintonicemos, dicen, la radio, porque en este momento tenemos que parar un rato, hagamos una pausa, dicen. ¿Ah? Oiga, don Luis. Don Leo. Para el día de hoy tenemos un tema que más de alguien dirá, a mí me es indiferente, a mí no me complica porque no tengo terrenos grandes, pero creo que el tema de hoy afecta de forma directa y también indirecta a miles de personas y que se ha ido acrecentando en los últimos años en Chile. Yo creo, Leito, que no afecta en forma directa, pero sí en el diario vivir. Yo creo que es un tema transversal. Uh-huh. Yo creo que podría usted... Es como usted, transversal. Usted llega a todo el mundo. Podría afectarle en un momento, no por ser dueño, pero sí quizás porque conoce el problema. Vive cerca. Porque vive cerca, como pasó en una situación allá en la comuna de Coquimbo, cerca del sector El Sauce. Rinconada del Sauce, donde hubo un problema como este. Por lo tanto, la semana pasada un auditor dijo, ¿por qué no tratan este tema? Y como sus deseos son órdenes en este momento, ¿cierto, don Leo? Ojalá fuera tan obediente don Luis con los auditores que cuando debe pagar. Entonces, propusieron en ese momento, ¿por qué no tratan respecto de las tomas ilegales de terrenos o de las casas? Por tanto, como se solicitó, vamos a hablar el día de hoy precisamente de eso, Leito, de las tomas ilegales de los terrenos, de estas propiedades inmuebles, los bienes raíces, o también de las casas, que se ha masificado bastante en el último tiempo. Uno puede tratar de entender la situación dramática de muchísimas personas. Sí. Reitero, tratar de entender, de empatizar, pero por otro lado, uno no puede justificar el que se cometan delitos. Efectivamente, Leito, hay una situación de carencia de viviendas, de
respecto a familias que son completas y algunas de las cuales viven casi siempre de allegados, Leito, que suena ya a una situación que debería estar en extinción en nuestro país y que requieren tener un lugar donde vivir. No obstante, no es la regla general cuando se provocan las tomas de los terrenos o de las casas. Donde nos encontramos incluso, don Luis, que bueno, usted lo estará entregando en detalle luego, pero hasta verdaderas mafias. Sí, con respecto al tema de estar cercando los terrenos, vendiendo esos espacios. Sí. Y personas con muchos recursos, Leito. Que también es lo otro, que uno tiene la imagen de personas con muy escasos recursos, muy complicadas, y de repente uno ve las tomas, camionetas de alta gama. Así es. Entonces, tremendas construcciones. Gente de apellido muy pudente como Cuadra o Cortés. Claro, o Marx. Marx a la orilla de la playa, tremendas casas. No, fuera de bromas, es un tema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el país a nivel general, no solamente para autoridades y afectados directamente, sino que a nivel general. Ahora, lamentablemente la legislación chilena, hasta hace un tiempo, era bastante permisiva frente a las tomas. Es más, en algún momento también, Leito, hemos sido testigos de situaciones en las cuales las tomas se han transformado después en viviendas propias. Exactamente. En donde el Estado, en vez de desalojar y hacer cumplir la ley, ha regularizado. Oiga, se me viene a la mente Caldera. Durante mucho tiempo hubo en el borde costero tomas, entre comillas tomas, pero sitios tomados hasta por autoridades. Así es. Hoy nos encontraba de repente cuando hubo una fiscalización, hasta concejales, concejalas, exalcaldes, con terrenos vista al mar en Caldera. Y bueno, es una triste realidad que se repite en distintos puntos del país. Antofagasta, sin ir más lejos, también nos encontrábamos con exautoridades con sueldos millonarios y con un segundo terreno. Y con terrenos tomados, efectivamente, terrenos que no les pertenecen y de los cuales construyeron, y con construcciones que son bastante más caras que lo que podría supuestamente haber costado el terreno, pero que ellos no gastaron en el terreno, sino que vinieron y se apropiaron de algo que no les pertenece. Por ello es un problema, y es un problema a veces en donde hemos visto en la televisión que han existido desalojos, en donde van mucho contingente policial para poder desalojarlos a todos, porque es un problema tener que desalojar. Viene la parte emocional, donde la gente dice es que tenemos niños, tratan de utilizar a los niños como una forma de poder excusarse respecto a un desalojo, sabiendo que lo que se está cometiendo es ilegal, y alguno dice, es que no me avisaron. Pero ojo, los desalojos que se realizan en temas de tomas de terreno van acompañados de un proceso legal que es largo. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan por la prensa que una persona dice, es que a mí no me avisaron ni me desalojaron, ojalá me dieran 24 horas, y las personas que no conocen el sistema sienten cómo la autoridad puede ser tan insensato de no darles la posibilidad de que ellos busquen un lugar. Pero ojo, ese proceso ya ha durado a veces años. Y también, don Luis, usted ya que nombra autoridad, también nos encontramos con que algunas autoridades justifican este accionar y también se entrometen en la maraña legal. Así es. Haciendo mucho más lento este proceso. Pero bueno, para comenzar de manera oficial, don Luis, y apelando a lo que eran sus buenas notas en castellano, para que usted sepa diferenciar algo que sé que le gusta con lo que es lo legal, ¿cómo podemos definir qué es una toma? Reitero, don Luis, separe sus cosas de fin de semana, toma, que me refiero a la parte de apropiarse de terrenos. Por favor, separemos las cosas, don Luis. Por favor, don Leo, no se vea reflejado en mí, por favor. Usted suele verse reflejado en mí. A usted le dicen toma, y usted de inmediato carnet desempeñado. De inmediato linterna 4 pilas. No. Exactamente. Vamos a hablar de un tema muy coloquial, porque en la práctica estamos hablando de lo que las personas entienden como una ocupación ilegal de un terreno. Ahora, ¿cuál sería el nombre legal? Podría ser una ocupación ilegal, o podría ser una usurpación. Porque existe, y lo vamos a ver el día de hoy, como delito el ocupar un terreno del cual uno no es propietario. Entonces, definámonos coloquialmente como lo que normalmente todos los ciudadanos conocen como la ocupación ilegal de un terreno, que le denominan toma, ¿cierto? Que esta toma, como vulgarmente se utiliza la palabra, es la acción de ocupar y habitar ilegalmente un terreno o una casa, que eso también puede suceder, y es lo que mucho temor le tienen a aquellas personas que salen de vacaciones a veces, porque pueden llegar y la casa está ocupada ya. Entonces, en este caso, es la posesión de un terreno, Leito, o de una casa
sin existir una venta previa ni un título que justifique esto. Cuando hablo de un título, cuando usted no ha arrendado la propiedad, cuando la han entregado en usufructo, cuando no hay ninguna cesión de derechos, sino que no hay nada, sino que la persona ocupa este terreno construyendo en él una casa o una mediagua o cercándolo para poder apropiarse del mismo. Así es. Ya, porque algunos terrenos están vacíos, Leito, sí. No hay nada construido y de repente aparece una casa construida, a veces de material ligero o no, o a veces tremendas propiedades que son de material sólido y también hay situaciones en donde la propiedad ya tiene una casa construida y esta persona o este grupo de personas la ocupa completamente, a veces destruyéndola internamente y por fuera. Claro. A veces robándose todo, incluso a veces se sacan las cañerías de cobre y se vive igual en el lugar. No les da lo mismo el tema del agua o la luz, sino que solamente la tienen como un techo. Claro, ¿ya? Y muchas veces nos encontramos también con el tema de amenazas a quienes están cuidando estos terrenos. Sí. Y ahí cae en la contradicción de decir, no, si es una toma pacífica, pero es una forma violenta de apropiarse, ya sea de algún inmueble o lo que es de un terreno. Ahora, don Luis, separando lo que ocurre en su casa cada fin de semana, ¿qué tipos de tomas se distinguen? Bueno, Leito, hay dos tipos de tomas que podríamos distinguir, que son las habitacionales y aquellas que son las tomas de terrenos. En el primer caso se suele recurrir a la justicia para lograr un desalojo. Es ahí donde nosotros tenemos que judicializar esto, informar a un tribunal y mediante una demanda civil podríamos desalojar a una persona. Demanda civil que normalmente suele ser de, podríamos decir, de lato conocimiento. No son tan rápidas como quisiéramos. Uh-huh. Distinto es si existe un terreno que es propiedad de un municipio. En este caso, el desalojo suele depender directamente de la voluntad del organismo. ¿Por qué? Porque cuando es una autoridad pública la que es dueña del terreno, suele suceder que entran en conflicto el interés respecto al derecho de propiedad y el tema humano respecto a que la persona que se lo tomó tiene una situación que es de carencia del lugar donde vivir. Entonces, por eso suele confundirse, porque está la aplicación de la norma legal y está el tema político, Leito. Uh-huh. Que aquí tenemos que ser sinceros, o sea, en algún momento políticamente es más favorable para alguna persona de turno el regularizar versus aplicar la ley. Sí. Y por eso algunas autoridades, como usted nombraba, van allá y se ponen de parte de los que tienen realizada la toma ilegal y prácticamente yo estoy con ellos, yo los defiendo, uh-huh, porque es popularmente beneficioso atractivo para ellos. Sí. Pero no es una situación que una autoridad que está en su cargo para hacer cumplir la ley debería defender. Porque es un muy mal precedente. Por supuesto, y además que no puede ser que la autoridad esté defendiendo algo que es ilícito. Uh-huh. Ya, el tomarse un terreno de esta forma es ilegal y tiene una sanción. Por tanto, no puede ser una autoridad pública la cual debería estar en este momento velando por el cumplimiento del derecho, estar defendiendo lo que no se debe defender. ¿Ya? Incluso algunos llegando a señalar que están prácticamente como podríamos decir, como Robin Hood, porque este terreno es de un privado, el cual es un empresario, y nosotros tenemos que ver por el bien de las personas, y se ponen ahí. ¿Por qué? Porque es popular irse en contra de una empresa determinada, uh-huh, o de algún dueño. Pero no se van al tema de lo que dice la norma. La norma dice que esto es ilegal, y yo los quisiera ver si ellos como autoridad en su momento alguien se mete a su casa, se sienta en el living de su casa, ocupa sus bienes, y él no puede entrar para desalojarlo, si es que efectivamente él va a estar en la puerta diciendo que está apoyando estas tomas que son ilegales, Leito. Por lo tanto, generalmente ahí hay un trasfondo social en estas situaciones que tienen que ver con situaciones públicas. Si son particulares los que tienen la toma, se persigue jurídicamente el desalojo de los terrenos, Leito, pero cuando son predios municipales, como le digo, a veces se hace vista gorda porque las condiciones de las personas que realizaron el acto tienen mayor de alguna manera relevancia para la autoridad en su momento. Ya está claro, según lo que acaba de decir don Luis, que es ilegal, que si no tengo dónde vivir se puede ocupar un terreno o una casa. Es ilegal si encuentro una propiedad deshabitada o un terreno que al parecer no tiene dueño, que se puede apropiar de uno. Pero acaba la otra consulta, don Luis. Ya queda claro que eso es ilegal, que no se debe hacer. Así pero es. Veamos desde el otro punto de vista. Si, por ejemplo, mi propiedad es ocupada por un tercero sin mi autorización, ¿qué puedo hacer? ¿Qué medidas puedo tomar? Bueno, Leito, hay varias medidas que usted puede tomar frente a una situación
situación como esta y efectivamente es ilegal ocupar un terreno que no le pertenece, es ilegal. Leito, esto es tan importante que el Código Civil desde ya hace más de 100 años en algún momento le daba tanta relevancia conjuntamente con el Código Penal al derecho de propiedad que a veces incluso en su momento lo defendía más que la vida misma. O sea, el derecho de propiedad era una situación que era bastante protegida por la ley. ¿Por qué? Porque en su momento, históricamente, los terrenos no tenían lo que tienen hoy, que tienen muros, que tienen tremendos cercos eléctricos, o tienen una cantidad de medidas que pueden establecer cuáles son los límites del mismo, sino que antiguamente esto eran rayas en el piso, ¿cierto? A veces algunas zanjas que se construían para limitar los muros medianeros, y por lo tanto la sanción respecto a que una persona invadiera una propiedad de otro era bastante severa. Pero por eso es que hoy esta situación de querer ocupar una situación ajena, un terreno ajeno, debería ser sancionada de manera severa conforme a lo que establece la ley. Pero si en este caso, a pesar de esta normativa, alguien viene y sin autorización se viene a tomar el terreno, existen distintos caminos en los cuales usted podría hacer algo, Leito. El primero es que si la persona que se encuentra dentro de ese inmueble, dentro de la propiedad, dentro del terreno que usted tenga o la casa, y esta persona residía previamente ahí, ya sea porque fue un arrendatario, ¿ya? O fue el arrendatario y dejó de pagar, como suele suceder con ciertos locutores de radio. Del sur, ¿ya? En este caso, si esta persona estaba arrendando, el propietario de la casa lo que puede hacer es presentar una demanda de arrendamiento con desalojo porque hay un incumplimiento de un contrato que existe entre ambas partes. Para esto, Leito, presentar, para poder acreditar el dominio, sería el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces, la escritura de compraventa de la propiedad o un recibo de la luz, porque tenemos que ver si existen deudas o no en la propiedad, las cuentas de servicios básicos, el agua, el gas cuando es por cañería, presentar testigos y declarar en un juicio. Eso sería cuando hay un contrato respecto a una propiedad en la cual usted aceptó que alguien viviera en el lugar. Pero, en segundo lugar, en caso de que la persona no tenga ninguna relación con el dueño del inmueble, lo que puede hacer el dueño es que puede solicitar por una demanda civil un comodato precario, que alguna vez lo hemos tratado aquí en la radio, que tiene como objeto que aquella persona que ha ocupado un terreno por mera tolerancia del dueño sea desalojado porque el dueño dice ya no quiero más esta ocupación y quiero que sea entregada a mi propiedad sin los ocupantes. En este caso suele ser que con mayor frecuencia se interpone este tipo de comodato, demora más allá de 6 meses, a veces 6 meses y usted puede tener fuera una persona, pero no puede existir ningún título que vincule al propietario con la persona que está ocupando el terreno. ¿Qué quiero decir? Que podría haber una persona que está ocupando el terreno, típica situación, Leito, está viviendo una pareja con el hijo en esta casa que es arrendada y resulta que la pareja se enoja con la señora y se va de la casa, y era él el que pagaba el arriendo. Y resulta que se va de la casa y le dice al dueño de la propiedad, yo hasta aquí no me llego con el arriendo, le presenta la carta de término del arrendamiento y él se va y deja en la casa a su cónyuge con el hijo. Entonces el dueño de la propiedad dice, oiga, pero si tenía que desalojar el arrendatario se fue, pero la señora no. Entonces, ¿qué tiene que hacer él ahí? Tiene que hacer un desalojo de esta señora que quedó en la casa, la cual no le está pagando arriendo, ¿ya? Okay. Entonces, en ese caso, él dice, voy a hacer un juicio precario. Lamentablemente, la jurisprudencia de los tribunales, específicamente la Corte Suprema, ha establecido que este tipo de situaciones como la que relato, sí existe una justificación para que la persona ocupe el inmueble. Por lo tanto, el comodato precario no va a ser la herramienta adecuada para poder desalojarla. Okay. Quizás tendrá que iniciar otro tipo de desalojo a través de una acción reivindicatoria o de un juicio de arrendamiento, ¿ya? Y además, Leito, existe un caso también de que si existe una toma violenta del inmueble, llegaron las personas, echaron abajo las puertas y se tomaron la propiedad, se puede recurrir a la acción penal que se llama el delito de usurpación, ¿ya? Y en este caso se tiene que interponer, Leito, una querella criminal que puede servir como un mecanismo para que el dueño de la propiedad la recupere materialmente, ya que en el proceso penal lo que puede haber incluso es una salida alternativa, que lo que busque es que se devuelva la propiedad y no sea necesario que exista un auxilio de la fuerza pública ni se tenga que realizar una situación forzosa de desalojo de la propiedad. Y también podría existir un cuarto o tercer escenario o cuarto escenario
en el cual, por ejemplo, podría ocurrir que exista un cuidador en la propiedad, Leito, que haya vivido 30 años en una pequeña casa y ahora el nuevo dueño no quiere que esta persona siga en el lugar. No obstante, en ese caso no habría ninguna toma violenta porque la persona estaba en el lugar y después no se quería ir solamente, y lo que habría que hacer en este caso es recurrir a lo que se conoce en materia civil como una acción reivindicatoria, es decir, quiero que me devuelva la propiedad. Entonces tenemos varias vías. Hay que agregar, sí, Leito, que actualmente se agregó una quinta vía quizás en la cual podemos recurrir para poder obtener una propiedad que ha sido tomada, que es la interposición de un recurso de protección. Okay. ¿Ya? Hoy es lo más rápido que se podría hacer cuando existe una toma de la propiedad. Lamentablemente, voy a usar la palabra otra vez, nuestra legislación señala que cuando existe una situación de flagrancia puede actuar la policía de inmediato desalojando a las personas que están realizando la toma. ¿Ya? El tema es que la flagrancia en Chile dura 12 horas. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno muchas veces no se entera del tema de que alguien irrumpió en su propiedad hasta que han pasado algunos días, mucho más de 12 horas. Imaginemos que usted se fue de vacaciones o se fue por el fin de semana. Leito, se fue a hacer un examen a Santiago donde va a ocupar quizás 3 días. Sí. Y resulta que cuando se va, en la noche entran a su casa, se la toman y usted cuando vuelve, la casa ya está tomada hace 2 días. Entonces, la flagrancia en estricto rigor se va a perder en algún momento. Claro que sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Usted no puede ordenar el desalojo inmediato porque la policía va a llegar y lo único que va a hacer es que va a tomar la denuncia, probablemente va a dejar citado a las personas que están en el lugar para después obtener a través de una sentencia judicial el desalojo. Muchos de los auditores dirán, oye, pero es injusto. Ese es el procedimiento que tenemos, ¿ya? Es la ley. Es la ley. ¿Es injusto? Claro que es injusto. No obstante, ¿es perfeccionable? Sí, claro que es perfeccionable. En este rato, si usted viniera y por ejemplo los encontrara dentro de las primeras 12 horas, lo puede sacar la fuerza pública porque hay una situación de flagrancia. Pero el plazo son 12 horas. Pero son 12 horas. Entonces, si pasa las 12 horas, existe otra herramienta que es el recurso de protección. Y el recurso de protección dice que cuando existe alguna situación arbitraria en donde se haya vulnerado algunos de los derechos constitucionales, dentro de ello el derecho de propiedad, usted podría intentar esta acción dentro del plazo de 30 días desde que se provocó la vulneración. Entonces tiene más tiempo, por lo menos tiene más tiempo, ya porque ya pasamos de las 24 a 30 días. Entonces podría hacer esa acción que es más rápida. Si se le pasaron los 30 días porque ya se dio cuenta que están viviendo hace más de 2 meses, tendrá que realizar alguna de las acciones ordinarias que recién enumeramos, Leito. ¿Ya? A veces la ley no es tan rápida como uno quisiera en algunos casos, don Luis. Dicen que la justicia demora, pero llega. Sí. ¿Ya? No obstante, en una situación como esta, a veces resulta casi, no sé si ridículo, tener que acreditar que yo soy el dueño de la propiedad cuando tenemos una persona en el lugar que no tiene nada para acreditar que está viviendo en el lugar conforme a derecho. Uno no conoce la ley hasta que le ocurre algo. Claro. No quiero cambiar de tema, pero sí tiene que ver más o menos con el tema de los tiempos. Que recuerdo hace un par de años que cuando me chocaron el vehículo, el tipo salió arrancando, alcanzó a notar la patente, y uno no tenía idea que Carabineros tiene 12 horas, corríjame si me equivoco, 12 horas para poder ir a la casa, golpear, vive aquí Juan Pérez, patente tanto, y si no le responde nadie, pasaron las 12 horas, ya nada se puede hacer. Eso es lo que se llama flagrancia. Claro. Y antes el periodo de flagrancia era mucho más corto. Era mucho más corto y sabe que llegaba a ser ridículo. ¿Por qué? Porque a veces sucedía que, por ejemplo, el delincuente, como en el caso que usted señala, le hacía un lanzazo, que le llaman coloquialmente, que es un robo por sorpresa. Le quitaba la billetera o le quitaba el celular y resulta que usted venía y empezaba a buscar por el centro y no lo encontraba. Y a veces uno le pasaba que estaba durante la tarde y veía al delincuente en el centro y uno le decía al policía, ahí está, él fue el que me robó. ¿Qué hacía la policía? Tenía que hablar con él y dejarlo citado al tribunal, pero no lo podía detener porque había pasado el tiempo de la flagrancia. Y por lo tanto, la autorización que tiene la policía para detener de inmediato es dentro del periodo de flagrancia. Es increíble cómo el sistema muchas veces, y digo el sistema, la ley, nada que ver con el tema de fiscales ni nada, sino que es injusto con la víctima. Muchas veces igual nos encontramos con que a quien le roban un celular o un computador que viene con ubicación, con GPS, uno sabe dónde está. Lo ubica, pero muchas veces la policía no puede hacer nada por el tema legal. Es injusto. Sí, porque las policías tienen que actuar conforme a derecho. Entonces, a veces para la víctima diría, es tan simple, pero es que la policía, si pasó el periodo de flagrancia, para poder actuar requiere una orden del tribunal. Si no, se estarían vulnerando los derechos de
efectivamente esa persona que cometió el delito. El delincuente tiene más derechos que uno. Es que es un sistema garantista, por Sí. eso se llama el Tribunal de Garantía, Leito. Para los que algunos dicen, ¿por qué suena como garantía? Porque tiene que garantizar los derechos de las personas, y específicamente, sobre todo de aquel que está siendo acusado. ¿Ya? Ahora, también sería muy peligroso que por algún error este poder enorme que tiene el Estado pudiera llegar a caer con todo su rigor respecto de una persona que sea inocente. Sí. Imagínese el daño que puede provocar. Entonces hay un dicho que dicen que es mejor un delincuente libre que un inocente preso. ¿Ya? Entonces... Qué buen dilema ese, ¿eh? Claro. Qué buen dilema. Uno de repente no... Me dejó marcando ocupado, don Luis. Bueno. Sobre todo como cuando lo veo a usted los fines de semana, como está, en qué estado, igual me dejó marcando ocupado ahora. Dice, cansado, dice usted, cansado. Oiga, don Luis, ¿cuáles son las sanciones por tomarse una propiedad de manera ilegal? Porque tiene que haber alguna sanción. Sí, y sabes que las sanciones hasta hace un tiempo atrás no eran tantas. ¿Ya? Y eso era una de las cosas que facilitaba mucho el tema de las tomas. Porque hace un tiempo atrás el delito de usurpación, que es el delito en materia penal por tomarse una propiedad de este tipo, lo que hacía era que lo que buscaba era el desalojo, pero además lo que pasaba era que la única sanción era una multa. Ni siquiera había una pena privativa de libertad. Por lo tanto salía, entre comillas, bastante barato para la persona que estaba ocupando el terreno quedarse ahí. Y algunos incluso le decían a usted, se tomaba el terreno y la persona le decía, tienes que salir, es mi propiedad. Y él decía, demándame. Sí. Demándame. ¿Por qué? Porque sabían que el proceso se demora, es de lato conocimiento, y de ahí a que el tribunal dictara una resolución para sacarlo iban a pasar meses. Oiga, a veces uno ve testimonios en la televisión que se enfrentan desde la calle con cámara de televisión de por medio, la dueña o dueño de alguna propiedad, y por dentro quien está de forma ilegal burlándose. Sí, y efectivamente pasa ahí donde dice, sí, lo que pasa es que yo estoy en este lugar, pero yo no tengo problema en devolverlo porque yo en este rato no tengo vivienda. Claro. Y a mí el Estado no me da dónde vivir, entonces, si ella lo quiere, que lo diga un tribunal. Y así como que estoy dentro de la ley. Sí. ¿Ya? O sea, es que se sabe la ley. Claro, entonces, ¿qué pasa? En este caso las sanciones, Leito, han cambiado, sí se han modificado, podríamos decir, convenientemente. Tiene que ser modificado porque ya la cosa no se podría pasar más allá. Entonces, en este tipo de casos las sanciones van directamente relacionadas con el nivel de violencia utilizado por las personas al realizar la toma del inmueble. Hay que recordar, Leito, que el derecho de propiedad ha sido consagrado como una garantía constitucional, por lo tanto aparece en nuestra Constitución en el número 24 del artículo 19, el cual establece que el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, está garantizado por nuestra Constitución. Lo mismo establece el artículo 582 del Código Civil. Por lo tanto, Leito, nuestro Código regula y sanciona el delito de una toma ilegal y también el delito cuando hablamos de usurpación, el cual puede ser ejercido con violencia o no, y en este caso lo relevante es que las penas más gravosas es cuando se realiza una situación violenta. Hay que destacar, como le decía recién, que durante el denominado estallido social, allá por octubre del año 2019, existió una modificación a la normativa penal, específicamente la ley 21.633, que fue en noviembre del año 2024, que estableció nuevas sanciones al tema del delito de usurpación. Específicamente, el artículo 457, que normalmente no nombramos artículo, pero hoy lo vamos a señalar para destacar las modificaciones que estableció esta ley, que comenzaron a regir en noviembre del año pasado, sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio máximo, es decir, Leito, de 541 días a 5 años de cárcel, a la ocupación de inmuebles con violencia o intimidación en las personas. ¿Ya? Es decir, llega la persona, ocupa el lugar y ocupa a lo mejor un arma blanca o una pistola para ocupar un terreno o una vivienda. También el artículo 457 bis sanciona la ocupación de inmuebles con daño en las cosas, diferenciando su pena según sea el daño causado. En este caso se impone una sanción de 541 días a 5 años de cárcel si cuando se realizó la ocupación se provocó un daño que exceda las 40 UTMs. Y además se modifica también y se reemplaza el artículo 458 sancionando las ocupaciones sin violencia o intimidación en las personas, ni cuando ha existido daño tampoco, aplicando una pena de presidio menor en su grado mínimo o una multa de 6 a 10 UTM, en este caso 61 días a 541 días,
la que se determinará considerando las circunstancias descritas en la misma disposición cuando no ha existido este tipo de violencia, Leito. Y además se sanciona con una multa de 6 a 10 UTM la destrucción, la alteración de los términos o límites de un inmueble para posibilitar la posesión, cuando por ejemplo se rompen los muros, las rejas, cuando se rompen algunos mallas de protección, o la instalación de banderas, cuando ponen incluso hasta banderas, estacas, cuando hacen la delimitación del terreno. Y en este caso la sanción va a ser, como le digo, de una multa que es de 6 a 10 UTM, e incluso se imponen penas aumentadas en un grado a los que realicen un engaño, induzcan a otros a celebrar acto o contrato con el objetivo de transferir la propiedad, o que de alguna manera buscan obtener el goce de la propiedad sin una autorización legítima. Es decir, hoy existe pena de cárcel diferente a lo que sucedía antes del año 2024, hasta hace poquito, en donde existía solamente una multa. Por tanto, hoy una ocupación ilegal, creo yo que adecuadamente establece una sanción privativa de libertad que antes no tenía, Leito, y lo cual hacía de alguna manera una motivación para algunas personas que llegaban incluso a ser personas de nacionalidad extranjera, sí, que ocupaban esto, e incluso con una nacionalidad o un estado migratorio irregular, y algunos ilegales. Pero es que, como lo decíamos al comienzo, don Luis, son verdaderas mafias. O sea, así es. Acá hablamos no de miles de pesos, hablamos de millones de pesos que se generan con estas tomas ilegales porque... no sé, nos encontramos con lugares que se han convertido en emblemáticos, sobre todo en la región de Valparaíso y la región metropolitana, que son miles de familias. Sí, Leito. Son verdaderas ciudadelas dentro de una toma. Ahora, yo creo que esto también va de la mano mucho con que estas son tomas de terreno, son ilegales, pero también existen situaciones en las cuales también se vulnera la ley, que son las tomas de los espacios públicos, en donde, como usted lo nombraba, algunos son mafias, y sobre todo pasa con algunos que se toman espacios públicos y después le cobran a otro por el espacio público. Exacto. Lo cual es totalmente ilegal, y que ellos se transforman prácticamente en los administradores de un tremendo terreno, como suele suceder en Santiago, en donde se cobra terreno por toldos. Sí. Por ejemplo. Bueno, sin ir más lejos, todo el escándalo que hay en el barrio Meix, sí, también tiene gran base de lo que es esta mafia de gente que arrienda espacios. Espacios que no les pertenecen. Que son de uso público, eso es lo peor. Pero son peleas donde hay disparos, cuchillazos. Ya fuimos testigos de lo que ocurrió hace 2 días cuando se echó literalmente a los fiscalizadores. Ayer hubo alguien que fue apuñalado, entonces... Lo estuve viendo, hay imágenes que son bastante fuertes donde se ven algunos inspectores municipales que son golpeados con escudos, con palos y donde se provocan lesiones. Hay una situación de falta de respeto a la norma que es ya llega a ser, podríamos decir, grosera, porque hoy llega la policía y a la policía se le enfrenta, se le maltrata. Es que mientras a nivel legal, don Luis, perdone que me entrometa, pero a nivel legal, mientras las autoridades políticas no den herramientas necesarias, se va a seguir con esto. Lamentablemente. Porque en cualquier otro país un policía es atacado, tiene que asumir lo que vendrá de vuelta quien ataca. Pero acá en Chile se sabe que uno con que ataque a un fiscalizador municipal o incluso a un carabinero siempre va a estar en ventaja. Porque hasta para la opinión pública o incluso para algunos políticos, el que un carabinero reaccione es abuso de poder. Así es. Lamentablemente se han trastocado un poquito las facultades que tienen las autoridades, porque recuerden que la autoridad pública, en este rato la policía, tiene el monopolio de la fuerza pública, ahora conforme a derecho. Sí, no, está claro. Es decir, los límites son la ley, no se puede tampoco traspasar esto. Por ello, cuando una persona ve que un policía está usando la fuerza, es lo que la ley le autoriza a realizar frente a un delito. Nunca me olvido lo que una vez conversé con alguien cuando veíamos radiopatrullas de otros países, sobre todo de Estados Unidos, que yo le decía, oye, pero qué raro que las radiopatrullas no tengan protecciones. Sí. Era como la mentalidad de uno, del chileno. Oye, pero qué raro, no tienen protecciones. Pero es que se te ocurre que alguien va a atacar a un policía o a un vehículo policial. Claro. O sea, es impensado
es impensado. Pero acá uno ve los vehículos policiales, por ejemplo, en muy mal estado, que en su gran mayoría están en los talleres mecánicos. Muchas veces la autoridad política dice, no, si entregamos 5.000 vehículos. Ojalá fueran 5.000. No, pero doy una cifra. Claro. Pero los 10.000 que estaban antes fueron dañados por protesta y que no pueden circular. Entonces, es el mundo al revés algunas veces. Por eso en algunas situaciones también la misma sociedad, la misma población civil tiene que validar también los actos de la policía porque están están legitimados por la ley, pero aquellos que obviamente se mueven dentro de la legislación. En el marco de la ley. En el marco de la ley. Aquí no se trata de legitimar cualquier acto que pueda provocar un abuso de poder. Sin ir más lejos, va a ser casos puntuales. Sin ir más lejos, pues don Luis, ¿se acuerda en lo que fue post-estallido y el tema de pandemia, cuando en la ciudad de La Serena el casco histórico fue tomado por los ambulantes? Y si había alguna acción fiscalizadora, ya sea de los municipales o de carabineros, muchos de los que circulaban, el público defendía a los ambulantes. Era el mundo al revés. O sea, es curioso el comportamiento del ser humano, Leito, ¿eh? Alguna vez lo hemos conversado, porque es curioso que la población pida más resguardo y cuando se está actuando se cuestiona el resguardo. ¿Ya? Aquí hay muchas situaciones que muchas personas que lo escuchan dicen, no, están hablando tontera porque aquí hay un tema social, perfecto, puede haber un problema social enmascarado, pero ojo, no seamos ciegos de que no todo es un problema social. Hay mafias también que están ocupándose espacios, ocupando propiedad privada, propiedad pública de manera ilegítima, y cuando usted viene y ampara eso, usted se está haciendo prácticamente un cómplice de una actitud que es ilegal. Entonces no tiene que ver con un tema. Yo también en su momento veo al abuelito que tiene su única jubilación y a lo mejor hace unos dulces y se pone a vender. Es muy diferente a ver a aquella persona que está vendiendo en masa artículos falsificados, que se comunica con otro, que está vendiendo piratería, etcétera, de cosas, que obviamente es diferente. Es diferente y será caso a caso el tema que se tendrá que analizar. Pero ese abuelito, por ejemplo, que está en la calle no debería estar ahí, y ahí lo que falta quizás es la presencia del Estado frente a una jubilación que debería ser distinta. El abuelito debería estar con júbilo disfrutando su vejez. Pero eso es un tema ya que es de otro lado. Claro, pero uno de repente tiene, no sé, o sea, uno tiene como voy a hablar a título muy personal, el ejemplo, por ejemplo, de mi madre, que cuando, entre comillas, y uno bromea, el caballero fue a comprar cigarro y nunca volvió, tuvo que sacarse la cresta para sacar adelante a 3 hijos. Y nunca se le pasó por la mente estar robando, estar delinquiendo o estar tomando una casa, un terreno propio que no es de ella. Pero acá muchas personas justifican tan fácilmente el cometer delitos. Uno puede empatizar y decir, pucha, qué pena, pucha, que lata, cuesta encontrar trabajo, o no quiero estigmatizar el tema del migrante, pero también uno dice, pucha, que lata, el migrante vino a buscar otro futuro y se encontró con esta realidad que es muy distinta, bla, 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 bla. Uno puede empatizar, pero bajo ningún punto de vista puede justificar que pasemos la barrera de lo legal a cometer un delito. Efectivamente, Leito, efectivamente. Entonces hay que cuidar ahí respecto a esas conductas, porque lamentablemente se hizo esto muy masivo de tomarse casas, y hay mucha gente que se va y prefiere dejar la casa con alguien o a veces no salir para no encontrarse que su casa pueda ser tomada. Y algunos que dicen, ¿cuál es el temor de usted viajar? Más allá que se metan a robar, no quiero que se la tomen. Claro, y más de alguien podrá pensar, oye, pero están exagerando, eso no es muy masivo. Es mucho más común de lo que usted podría pensar. Está siendo muy, muy común. Entonces, hoy incluso tenemos una situación donde se disparó el tema de la delincuencia. No es alarmar, pero son cifras reales. Hoy ya están el tema de los turbazos a las casas. Entonces, hoy la persona tiene miedo estando en su casa de que alguien pueda entrar porque ya no se está respetando los límites de la propiedad. Hoy se ingresa con una pistola, 6 personas y barren con todo y se van. Y ahora, cuando usted no está, evidentemente está siendo mayor la frecuencia de ingreso a las propiedades. Y usted estando dentro, y en algún programa lo vamos a tocar, las posibilidades de defensa son bastante restringidas. ¿Qué va a hacer usted si se meten 10? Si se meten 10, ya más vienen con arma, que el general de la población no tiene cómo protegerse a través de un arma, no hay nada que hacer frente a una pistola, y la autoridad dice, es que cuando pase esto, yo le recomiendo que no haga nada. Claro, y se llevan todo, y después, ¿quién me cubre todo lo que tenía? Entonces, es bastante ilógico a veces la recomendación de la misma autoridad que tiene que velar por la seguridad. Entonces, esto se está haciendo muy masivo. Se están tomando terrenos que pertenecen al Estado, y lo peor es el comportamiento que el Estado a veces tiene
porque en vez de desalojar, regulariza. Y al regularizar, ¿qué es lo que hace? Incentiva a que otro grupo de personas vuelva a tomarse otro lugar. Total, dice, vamos a estar un tiempo y el Estado después nos va a regularizar. Y se vive regularizando situaciones que no deben. Entonces, en algún momento se empieza a hacer habitual que la toma termine en regularización. Sí. Entonces, cuidado. Alto Hospicio en su momento fue una de las comunas, o más que las comunas, ya ahora es una comuna, pero fue un lugar en donde tuvo la mayor toma en Chile, la más grande de Chile. Y hoy sigue habiendo una autoconstrucción que es una toma, pero está regularizado completo. Hay poste, hay alcantarillado, hay carretera, hay todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, o es ilegal o no lo es, pero la institución pública lamentablemente ha mezclado esta situación de la carencia de vivienda con la regularización, ¿ya? En algunos casos, Indigo, quizás es la herramienta para poder tener que las personas tengan vivienda, pero no podemos indicar que tomarse una propiedad es mala si el mismo Estado no predica con el ejemplo. Claro, y es un muy mal precedente para que otros y otras hagan lo mismo. Si autorizaron, no sé, o si se hicieron oídos sordos en la Rinconada del Sauce por tanto tiempo, ¿por qué no lo van a hacer nuevamente en otro lugar de La Serena, Coquimbo, Valle, Copiapó? Claro. ¿Cuánto tiempo pasó lo de Rinconada del Sauce en Coquimbo? Sí, demoró bastante. Y el drama que hubo para la gente que vivía en el sector. En el entorno, cuando pasó la primera vez la toma de esa Leito, a mí me llamaron algunas personas que nosotros atendíamos y nos dijeron, tenemos que hacer algo, ¿sabe qué? Llegaron estas personas con camioneta, empezaron a acercar, son muchos, ¿ya? El tema es, bueno, ¿usted es el dueño de la propiedad? No, yo vivo en alrededor. Entonces usted no puede hacer nada, tiene que hacerlo el dueño. Sí. Y el dueño después tuvo que hacer la acción judicial, demoró mucho tiempo para realizar un desalojo, pero mientras tanto, las fiestas en la noche, el ruido, la mala convivencia con el entorno, fue bastante fuerte para la persona que vivía ahí. Ahora, uno no niega que hay personas que lo necesitan, pero hay personas que no necesitan el terreno, Leito, y lo que buscan es tener una propiedad en otro sector, es tener una propiedad en la playa, tener una propiedad en el campo, o tenerla en otro lugar, y ellos tienen el dinero, pero lo que hacen es malamente tomarse un terreno, que son terrenos grandes, para poder después quizás obtener una regularización gratis. Oye, acá nos indica don Jorge, aún no desalojan en la Rinconada. Había salido una información hace un poco que habían obtenido un fallo favorable, que iban a desalojar. Yo pensé que ya la habían desalojado. Todavía no. Acá según lo que nos indica un auditor. O sea, qué pena. Aún no desalojan en la Rinconada. Claro, usted, como bien lo decía don Luis, no solamente en el tema de la Rinconada, sino que quienes sufren la llegada de estas personas es vivir en un lugar de mal vivir, como usted bien lo decía, el tema de fiesta, el tema de droga, el tema del alcohol, y claro, echa a perder el ambiente, echa a perder la tranquilidad que puede haber en un sector, echa a perder todo. Y sabe que hay personas que viven súper tranquilas en un lugar, y buscaron ese lugar y están súper agradables, tienen buenos vecinos, viven sin grandes problemas, y resulta que se producen situaciones como esta, en las cuales finalmente el propietario legítimo se tiene que ir. Sí. A veces este entorno dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto porque lleva tanto tiempo, son puros problemas, tengo miedo, se puso peligroso, y vienen y se tienen que cambiar. Y es más, su propiedad pierde valor cuando existen situaciones como esta. ¿Por qué? Porque todos saben, se pasan la voz, que en el lugar pasan estos problemas. Entonces, si usted quiere venderla, va a tener que bajar el precio de su casa para poder obtener un comprador. Entonces, eso no es lógico y no es legítimo frente a las personas que cumplen con la ley, frente a otras que le hacen un mal vivir al entorno. Hemos estado en una sociedad que ha estado en un verdadero péndulo, de un extremo a otro. Ajá. Yo un tiempo, don Luis, que era como muy, comillas, de moda, justificable, ir por causas que iban en contra de la ley por parte de autoridades, pero estar con el pueblo, con ese concepto, y ha pasado el tiempo y ese péndulo ha comenzado a cambiar y ya está entrando el sentido común. Así es. Ojalá que se mantenga el sentido común, que no es el más común de los sentidos, pero también viene ahora época de elecciones y vendrán ofertazos, pero de todo nivel. Efectivamente, Leito. Entonces, a tener cuidado acá, porque el populismo, a dejarlo de lado, hacer respetar las normas, porque una sociedad civilizada, para eso se impone normas, Leito, para tener orden. Cuando estas normas son letra muerta, se provoca el desorden. Muchas veces nos encontramos con el concepto, y esto va más allá de las tomas, sino que a nivel general, que para nuestra sociedad lo normal es anormal.
Sí. Y lo anormal lo normalizamos. Es verdad. Suena tan contradictorio, pero tristemente es parte de nuestra realidad como sociedad. Por eso el comportamiento ha cambiado tanto, Leito, en nuestra sociedad. Si nosotros nos vamos hacia atrás, era súper respetuosa de todo. Sí. ¿Se acuerda? Éramos súper respetuosas. Algunos lo van a asociar con la época, con el gobierno que existía y muchas cosas, ¿ya? Pero nuestros antecesores, nuestros ascendientes, eran bastante respetuosos. Sí. No se les hubiera ocurrido esto. Antiguamente no habían ocupaciones de propiedades, no habían tantas tomas como las que existe hoy, quizás eran bastante bajas, y no habían robos dentro de las casas, lugares habitados. Lo que menos había era eso, usted estaba seguro en su propiedad. Hoy todo se cambió. Hoy, como dice alguno, se perdió el control, estamos con una crisis bastante fuerte, y lo que es peor es que sabemos que hay una crisis, pero hay personas que la legitiman. Sí. No, y mire, entonces hay que tener cuidado. A mí en lo personal lo que me llama mucho la atención, don Luis, para volver con el tema, pero es el hacer daño por el placer de hacerlo. Antiguamente era como tan bonito en los sectores que tenía uno contar con una plaza. Sí. En la cual incluso en los sectores, poblaciones nuevas, comenzaron a implementar juegos para los niños, sí. Columpios, refalines y cosas varias, y ahora se llega a implementar algo y dura tan poco, sí. Y son jóvenes del mismo sector, sí. Bendiciones del sector, sí. que son las que destruyen por el placer de destruir. Es verdad. Juntas de vecinos que con tanto esfuerzo juntan el dinero para poder hacer una construcción, una manito de gato para la plaza, con sí. lo que es el tema de madera, de cercar, pero de manera bonita, sí. Y se destruye por el sí. placer de destruir. Pinta, cada cosa nueva. Los sectores a veces tener que luchar en contra de esto porque se pierden recursos. Que pasa, por ejemplo, con las pinturas, uno le tiene que pedir a veces a los vecinos que ellos aporten su trabajo porque no tenemos recursos, sí, para poder pagar, y con suerte nos alcanza para los materiales, y hay vecinos que ocupan su tiempo, hacen la soldadura, pintan todo, y a los días posteriores está todo, sí, destruido nuevamente. Sí. Y eso es bastante frustrante para un dirigente. Dentro de los que nos están escuchando se van a sentir identificados. Yo fui dirigente vecinal como por 2 periodos o 3, y era frustrante ver cómo se perdía la plata, porque como usted dice, a veces gente del mismo lugar, sí, destruye lo suyo. Tal cual. Lo que les pertenece. Y sin ninguna temora, así, sí, sin nada. O algunos niñitos, me dice usted, bendiciones, que andan en su mochila con un Sprite, sí, con el solo efecto de cuando pasan con los letreros de donde están las direcciones, rayar paredes, que para ellos es una pizarra. Entonces, y lo peor es que les gusta rayar, pero cuando van al colegio les importa re poco lo que tienen que estar estudiando. Sí, no. Entonces, ahí, por eso, hay un tema social complejo acá. Hay un tema que se tiene que ver, Leito, que se tiene que ver desde abajo. Aquí yo creo que no se tiene que atacar solamente el resultado. Aquí se tiene que atacar desde cuando uno ingresa al colegio, que se le tiene que enseñar que la propiedad de las personas se tiene que respetar. En, sí, todo sentido, la propiedad pública y privada. Si no partimos con eso, nada que hacer, Leito, porque usted tocó, sí, un tema que es complicadísimo. Sí, pero el ejemplo también tiene que venir desde la autoridad. De hecho, en la, sí, mañana venía escuchando... Hoy me van a disculpar los fanáticos del fútbol. ¿Ya? Pero siempre en la previa de un clásico, sí, hay lo que le llaman banderazo, arengazo, sí, y todo lo que tenga que ver con aso. Sí. Y sabemos que eso tiene que ver con delincuencia. Así se acaba de autorizar durante la mañana del día de hoy que se haga un arengazo a uno de los clubes que serán partícipes del superclásico de este fin de semana. O sea, si la misma autoridad está avalando eventos que se sabe que terminarán en delincuencia, ¿qué le queda a uno? Sí, o sea, verdad. Cuesta entender cuando hemos hablado de situaciones en las cuales las barras más populares o de los equipos más populares están con tema de delincuencia, se les avala que hagan algo. El tema, Leito, es que hay un tema político. Claro. Recuerde que en una decisión política influye no solamente el político va a decir, es que aquí si yo lo restrinjo, se puede proteger la propiedad pública o privada. Pero si yo lo apruebo, tengo también una situación popular en donde voy a tener la aprobación de cierto grupo de personas que me interesa también tenerla. Sí. Entonces, aquí hay una situación política que se contrapone respecto al bien común. Sí. Aquí debería primar siempre el bien común. Pero hay
decisiones que no son solamente avaladas por eso, Puleito. Igual va a decir, es que el grupo lo pidió, se comprometieron a que no va a pasar nada, y después nosotros sabemos lo mismo que pasa cuando son los clásicos de los grupos, los equipos grandes, en donde se destruye el entorno, donde se saquean supermercados el último tiempo, donde se raya, se quiebran los asientos de los lugares deportivos. Entonces, y después decimos, hoy pasó esto, pucha, lo vamos a sancionar nuevamente, vamos a hacer esto. Y después pasó el tema de lo caliente del momento y volvemos al siguiente clásico. Entonces, no, la gente no puede estar viviendo siempre así. Me gustaría equivocarme, ojalá que se equivoque. Me gustaría que me taparan la boca, pero lo más seguro que con el tema del partido de este fin de semana de los dos clubes más populares de Chile, van a volver las imágenes de delincuentes secuestrando micros, porque eso es lo que hacen, secuestran micros, se suben al techo de estas micros y van saltando como animales. Sí. Entonces, y pobre la gente que vive cerca del estadio. Bueno, volvamos al tema. Ojalá sea de equivocación, Leito. Ojalá que me equivoque. Ojalá. Don Luis, volviendo al tema de lo que es las tomas ilegales, ¿cuáles son las principales debilidades que enfrenta un propietario en el día de hoy ante ocupaciones ilegales? Bueno, Leito, hay que decir principalmente que algunos problemas prácticos que enfrenta hoy día un propietario respecto a estas tomas es la individualización de los ocupantes del lugar, Leito, ya que normalmente estas personas que toman los terrenos actúan de forma organizada o actúan de manera oculta y es bastante difícil identificarlos, ya que constantemente se esconden de las autoridades, entregan información falsa. Entonces, ¿cuál es el problema que se provoca? Yo tenía una persona en Coquimbo que decía, mira, yo tengo una casa que es de mi mamá, yo me crié en esa casa, y resulta que hay 3 años que están en la casa unas personas y no hallamos cómo sacarla. Entonces uno le pregunta, ¿y tú sabes quién es el que ocupó la propiedad? No tengo idea, sabe que son unas personas que son grupos, a veces llegan 5, después van cambiando, llegan 5 más. Entonces el problema es que cuando uno tiene que informar esto a la autoridad, tiene que establecer quién es la persona que usted va a solicitar que sea desalojada. Entonces se hace difícil la individualización y es un inconveniente al momento de activar contra quién yo tengo que ejercer la acción judicial ante un tribunal. Por lo tanto, esa es una de las situaciones que podría ser un problema al interponer una querella por el delito de usurpación, los daños, la violación de morada, y lo que uno tendría que hacer en la práctica es hacer la denuncia, buscar que a través de esta denuncia, una querella en materia penal, evidentemente, se solicite que Carabineros o la policía vaya al lugar y empadrone a los ocupantes del lugar. Y con eso obtener la identidad de estas personas y así poder individualizar a quién es el que está haciendo la ocupación ilegal del terreno. Otra dificultad también, Leito, es la lentitud en la tramitación de las acciones. Ya lo que en la práctica cuando uno busca un desalojo no es lo rápido que uno quisiera. Por eso, ojalá utilizar quizá una de las herramientas más rápidas, que es, si es que es dentro de la flagrancia, informarlo de inmediato a la autoridad policial o realizar un recurso de protección. Pero tenemos un plazo muy reducido que son 30 días para obtener algo relativamente rápido. De lo contrario, nos vamos a bancar a veces juicios que duran más de un año, en los cuales se destruye la propiedad, se ocupan los servicios básicos, la luz, el agua, se maltrata la propiedad y después de un año obtenemos una propiedad que a veces no tiene ni siquiera las cañerías de cobre. Entonces es un temazo, es muy peligroso cuando se toman las propiedades de esta forma. Ahora, no obstante, se hizo una modificación legal hace un tiempo atrás que la llamaron como la ley Devuélveme mi casa, la cual lo que entrega es una medida precautoria que lo que busca es obtener que el tribunal se pronuncie de inmediato frente a una ocupación ilegal dentro del plazo de 10 días si es que la contraparte no contesta. Pero esta herramienta no ha sido lo eficaz que buscábamos, ya que se señala que la contraparte no debería pronunciarse para que el tribunal ordene el desalojo. El problema es que pasa cuando ellos contestan. Cuando contestan, la acción se nos cae. Ahora, don Luis, bueno, usted ha hablado qué hacer, qué no hacer, pero quisiera que pudiera reforzar usted para quienes a lo mejor a esta hora nos están escuchando y están viviendo o se acaban de enterar que algún familiar está viviendo esta situación. ¿Qué debe hacer un propietario apenas detecta que su inmueble ha sido ocupado ilegalmente? Lo que tiene que hacer de inmediato es informar a la autoridad policial de inmediato. Recuerde que acá el tiempo corre en su contra. Esto ya que si usted realiza esta denuncia dentro del periodo de flagrancia, es decir, las 12 horas en que la persona se encuentra cometiendo el delito, ilegalmente está en el
en el inmueble, dentro de estas 12 horas, la policía podría de inmediato realizar la detención y realizarse la querella o la denuncia por el delito de usurpación. Es importante que esto se realice dentro de las 12 horas, porque de lo contrario vamos a iniciar un procedimiento que va a ser más lento de lo habitual. Por tanto, lo primero que tiene que hacer, denuncie. Si se le pasaron las 12 horas, haga la denuncia igual, pero no lo va a poder sacar por flagrancia. Pero puede usted también interponer una situación de una medida de protección, eventualmente para obtener el desalojo, o seguir un juicio penal o civil para poder obtener el desalojo. Pero las 12 horas iniciales son fundamentales, Leito, dentro de una obligación ilegal como esta. Y en tal sentido, don Luis, vuelve a tomar protagonismo algo que lo hemos comentado constantemente, el tener una relación con los vecinos. Es fundamental, porque el tema, usted bien lo decía, muchas veces uno se va por unos días de vacaciones, de descanso, y se puede encontrar con que a la vuelta está ocupada esa casa. Sí. En tal sentido, tener esa comunicación con sus más cercanos donde vive, para que ante cualquier situación particular, distinta, peligrosa, llamativa, se lo comuniquen. Porque uno de repente va a volver y han pasado ya más de 12 horas. Efectivamente, hay personas que a veces de manera muy curiosa no sabe quién es su vecino y llevan tiempo. De hecho, sería bueno que usted se hiciera la pregunta a nivel general a quienes nos escuchan. Claro. ¿Ustedes saben el nombre de su vecino, su vecina? ¿Tiene una relación fluida para tener la confianza de decirle, sabe que vecina, voy a estar unos días fuera, para que me mire la casa, vea el tema, si es que de repente hay sobres, hay cartas en el antejardín? O sea, pequeños, grandes detalles que marcan la diferencia. Es ideal, Leito, incluso cuando hay situaciones a veces sospechosas, que el vecino está atento, porque es la persona que va a estar ahí, uno de los dos vecinos va a estar ahí. Si usted tiene un vecino, uno a cada costado, es uno de los que va a estar ahí cuando usted no esté y pueda suceder algo. Por lo tanto, es la persona que de manera más eficiente y eficaz le podría informar si existe una situación sospechosa. Pero hay personas que no lo conocen. Recién hablábamos del tema de la Junta de Vecinos. Cuando yo fui dirigente vecinal dentro del sector que estuve, me llevaba la sorpresa cuando hacíamos reuniones, cuando nos juntábamos, cuando hacíamos celebraciones de fin de año, que muchos de ellos se conocían en la celebración y no se habían visto. Hay personas que no tenían idea que existía en el sector una junta de vecinos. Claro. A pesar de que estaban por todas partes la publicidad, se le entregaba un volante, se los invitaba a ser socios, llegaban al lugar, no teníamos idea, es que yo trabajo todo el día. La única vez que van, y mire, lo más seguro que usted coincida conmigo, la única vez que van es cuando ha habido una ola de robos en el sector, va a venir alguien de seguridad o de carabineros, y ahí están todos, pero después en las reuniones normales nunca aparecen. Sí, tiene toda la razón, y muchos dirigentes que están escuchando deben decir, tiene toda la razón, que es cierto. Cuando hay algo que les afecta, aparecen todos los vecinos a conocerse. Claro. Pero cuando uno necesita que exista más vecindad, que lo que trata de hacer uno como junta de vecinos y como dirigente a veces es provocar espacios de vecindad donde la gente se conozca, porque la gente ya cada vez se está haciendo muy individualista y no conoce al vecino, no quiere hablar con él, no saluda, porque hay vecinos que incluso usted los ve, sabe que están al lado, no sabe el nombre, porque cuando le quiere dirigir la mirada, la persona o le quita la mirada o le presenta una mirada que es una persona bastante violenta y que, oiga, ¿para qué voy a saludarlo? Porque se ve que es pesado, dice uno. Entonces, esa situación no puede pasar cuando uno quiere tener un buen respaldo en materia, sobre todo de situaciones delictuales. Se ha analizado en materia criminológica, Leito, y esto no es nada nuevo, de que la organización vecinal es una tremenda herramienta para combatir la delincuencia. Y esto, como es un delito, a usted le ayudaría. Es de mutuo beneficio. Por supuesto. O sea, usted va a requerir la colaboración, la ayuda, como quiera llamarlo, de su vecino, pero después viene la vuelta de mano. O sea, estemos todos apoyándonos. En algún momento yo recuerdo una situación muy particular que me quedó dando vuelta por un tema de un vecino. Un vecino en una ocasión a veces pasa, manda un mensaje y dice, vecino, y uno lo conoce. Vecino, ¿sabe qué? Yo hoy día en la noche está de cumpleaños mi hija y voy a poner un poquito de música porque vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Ya? Y él vino y lo hizo de manera muy amable y cordial, y en su momento me acuerdo que yo le puse, ningún problema, vecino. Nosotros, y en el caso mío personalmente, yo creo que uno tiene que saber ser buen vecino y vivir cordialmente. Entonces uno le dice, no se preocupe, vecino. Y me acuerdo que le puse un mensaje, y lo va a recordar quizás si alguien lo está escuchando, le puse, hoy por mí, mañana por ti. ¿Ya? Lo puse así. Y ¿sabe qué después curiosamente pasó? Que yo necesité
a hacer algo en mi casa donde íbamos a hacer unas reparaciones y íbamos a meter bulla, que es lo típico, el taladro. Y le digo, vecino, ¿sabe qué? Pucha, voy a meter bulla porque vamos a hacer la reparación. Y él me dice, ningún problema, vecino. Y sabe que le quedó dando vuelta y me dijo, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ambos tenemos que ser tolerantes en ciertas cosas, pero que también nos tenemos que apoyar en beneficio del otro. Mire, si son pequeños, grandes detalles que hacen una mejor convivencia. Justamente. Muchas veces nos encontramos que, no sé, la casa de al lado tendrán visitas. ¿Qué cuesta golpear, por ejemplo? Vecino, ¿sabe que van a venir en la tarde a mi casa? Sí. ¿Será posible que, si no le complica, ocupar el espacio? Le aviso, cualquier cosa usted nos avisa, movemos el auto. Claro. Pero no llegar y encontrarse de golpe y porrazo con que está el sitio ocupado, el lugar que uno deja el auto afuera, sí, y que uno después va a preguntar o va a reclamar. La calle es libre. Claro, al final lo que busca es el conflicto y no tratar de llegar a un acuerdo. Sí, es un tema que, como usted bien dice, hoy por ti, mañana por mí. Sí. Es tan fácil ser gente. A veces, Leito, no es el fondo, es la forma nomás. Exacto. Es la forma, porque a veces el fondo puede ser bastante... Uno puede acceder a muchas cosas que alguien le vaya a pedir, pero a veces la forma es la que provoca que el otro lo reciba con violencia. Entonces, claro, si alguien le dice a usted, es que la calle es libre, obviamente va a recibir del otro una situación agresiva. Otra respuesta, entonces lo va a cerrar mucho. Entonces, a veces no es el forma, es la forma. Maneje mejor la forma para que tenga una buena convivencia y eso le va a ayudar en materia de seguridad. Claro, sí, es entender que mi libertad termina cuando paso a llevar la libertad del prójimo, de la otra persona. O sea, la calle es libre, es verdad, pero creo que usted y yo tenemos, por ejemplo, el derecho de tener nuestro vehículo fuera de nuestra casa. Sí, claro. Y no estarnos encontrando que está el lugar ocupado y que tengo que dejarlo más allá molestando a otro vecino. Justamente. Entonces es un tema de sentido común. Por eso es convivencia, pues es una convivencia vecinal. Por eso aquí... la recomendación, conozca a su vecino, porque si pasa un tema como este, una ocupación ilegal de su propiedad, él le va a avisar probablemente de inmediato. Es más, podría ser él el que hiciera la denuncia. ¿Sabe qué? ¿Lo puede hacer otra persona que no sea el dueño? Por supuesto, usted podría hacer una denuncia y decir en ese momento, ¿sabe qué? Llamar a Carabineros, resulta que mi vecino no está en este momento porque está, no sé, de vacaciones. Y resulta que acabo de revisar que se metieron a su casa. Están ingresando a la casa. Por supuesto, ahí hay un delito, y hay un delito flagrante, y cuando hay un delito flagrante cualquiera podría denunciarlo, porque aquí hay una ocupación ilegal, hay una invasión de propiedad privada y puede haber el delito de hurto en una propiedad, en este caso, destinada a la habitación. O nos faltarán los que son muy carepalos, que llegan hasta con camionetas con sus cosas. Es que eso, sí. O sea, no solamente ocupar un inmueble que está amoblado, valga la redundancia, sino que también llegan hasta con sus cosas en camioneta y uno dirá, uy, se están cambiando los vecinos. Y que a veces pasa incluso al revés, Leito, cuando llegan con camioneta también que el otro, a desvalijar una casa. Vamos de un lado y a otro. Y que ha pasado que a veces uno le pregunta al vecino, oye, ¿y usted no vio que estaban llevándose todas las cosas? Sí, es que yo pensé que se estaban cambiando los vecinos, que como los veo re poco, claro, entonces como no los conoce, no asoció nada. Es que hay gente que hace de esto su forma de vida. Sí. O sea, claro, es, entre comillas, no digo normal, porque me da lata normalizar, pero uno está acostumbrado a que lleguen delincuentes y desvalijen las casas, pero también se da el caso de gente que llega hasta con sus vehículos, sí, con sus cosas. Ya, esta casa está desocupada, no tenemos el dato, listo, todo, instalémonos. Bueno, o sea, es impresionante. Hay personas que tienen también un modo operandi, Leito, respecto a ocupar propiedades y ocuparlas y vivir ocupándolas hasta que los desalojen y después ocupar otras. Van a otra. Sí. Van a otra. A mí me ha tocado en una situación, me tocó muy particular, ser defensor, porque me lo impuso el tribunal, porque nosotros cada cierto tiempo, y no voy a decir la palabra para que no vayan a llamarme, pero cada cierto tiempo, los abogados tenemos que, cuando el tribunal nos deja, o no nos deja, nos indica, nos obliga, lo pide amablemente, tenemos que tomar causas obligatoriamente un mes completo. Y uno ahí no puede elegir a ningún cliente, sino que le llegan de todo tipo. Y una vez me tocó una persona que cuando la tuve que defender, lo estaban demandando por el desalojo de una propiedad, la cual ella señalaba que estaba cumpliendo con todos los requisitos para ocuparla de manera legal. Uno la tiene que defender, evidentemente, pero revisé la causa de ella y se daban todos los supuestos para desalojarla. Y lo que fue peor es que revisé las causas anteriores que tenía y todas eran de lo mismo. En todas, ella ocupaba la propiedad con su hija o su familia y después demoraba como un año, la desalojaban y ocupaba otra.
Sí. Y así llevaba muchas causas. Y en el mismo sector, para peor, muchas veces. O sea, se cambió de pasaje. Entonces, claro, hacían eso con un modo operandi que ya viven así. Entonces, cuando alguno dice, no, es que esto no es tan habitual, ojo, es más habitual de lo que usted cree. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, siguiendo ya la recta final del programa del día de hoy, don Luis, uno se pregunta, ¿qué tan rápido, qué tan eficaz puede ser el proceso judicial para recuperar, por ejemplo, una propiedad tomada? Bueno, aquí esto va a depender mucho de que usted tenga la individualización de las personas que están ocupando la propiedad y del momento en el cual lo está pidiendo, porque si usted, en el momento mismo que se tomaron la propiedad, usted denuncia a la policía, va a tener una situación de un delito flagrante que ocurrió dentro de las 12 horas desde la usurpación, lo cual le va a llevar a que sea más eficaz la acción. Pero si pasaron esas horas, usted tendrá que verificar quién es el que está ocupando la propiedad para poder denunciarlo. Va a ser difícil quizás la individualización de estas personas, y si logra individualizarlo, va a poder recurrir quizás a un recurso de protección que, si se provoca dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, usted va a poder obtener quizás el desalojo de manera más eficaz de lo que sería un juicio ordinario habitual. Pero normalmente estos procesos duran más de 6 meses cuando no es dentro de una situación de flagrancia, Leito. Hablábamos recién, don Luis, del tema de saber vivir en comunidad, de que, por ejemplo, uno puede actuar a tiempo si es que un inmueble es tomado de forma ilegal. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con quienes son dueños de terrenos? ¿Qué medidas preventivas pueden tomar, por ejemplo, un propietario de un terreno para evitar que éste sea ocupado? Bueno, Leito, la experiencia en materia legal nos ha señalado que es ideal que cuando existan terrenos, estos terrenos o estos predios o los inmuebles cercanos, idealmente hay que cercarlos. Es decir, hay que poner mallas, límites, panderetas, rejas o poner muros que establezcan los límites. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los terrenos en nuestro país que son tomados de manera ilegal son aquellos que no tienen limitaciones, no tienen cercos, ¿ya? Por lo tanto, la idea es disminuir al máximo la posibilidad de que alguien pueda venir e instalarse en el lugar, y eso usted lo puede hacer a través de la delimitación de él poniendo cercos, ¿ya? Ahora, también hay que tener claro que si usted puede tener el terreno cuidado, ya sea por una persona que esté en el lugar, por ojalá algún vigilante del entorno, o como dijimos recién, quizás los propietarios de los otros predios puedan estar atentos a lo que está sucediendo en el lugar para que le avisen también respecto a una ocupación. Y adicionalmente también algunos propietarios han llegado a alterar la geografía de los terrenos construyendo zanjas o montículos de tierra con el fin de dificultar la instalación de estas situaciones ilegales. Por ejemplo, ha pasado que se llevan camiones con tierras, con arena, y que se ponen alrededor para evitar el ingreso a los terrenos, sobre todo de los vehículos, porque ingresan con vehículos dentro, como dijo usted, con toda el ajuar completo de la propiedad. Tal cual. Entonces, para evitar eso, algunos han hecho zanjas, han puesto tierra, si es que no tienen a lo mejor los medios para poder cercar, porque a veces los terrenos, cuando son muy grandes, el costo también es alto. Sí. ¿Ya? Pero con esa situación usted podría prevenir esto. Procure no dejarlo olvidado. Y mucho cuidado, y esto se me vino a la mente porque me acordé, de que hay muchas personas que a veces tienen un terreno que fue heredado. Y el terreno, imaginemos, murió la abuelita, y la abuelita traspasó el terreno a la mamá. Y resulta que el terreno siempre ha estado ahí. Y resulta que la mamá murió y se lo traspasó a sus hijos, y los hijos son 4 hermanos. Pero resulta que el hermano vive en Coquimbo, el otro vive en La Serena, la otra vive en Ovalle y uno en Vicuña. Pero el terreno lo tenemos en Los Vilos, ¿ya? Entonces, el tema es que queda muy lejos. Yo sé que el terreno está allá, pero nosotros no lo vamos a ir a ocupar, entonces lo dejamos ahí nomás. Y se transforman estas sucesiones en terrenos que están abandonados prácticamente porque no hay ningún ejercicio de la posesión del terreno, y después se encuentran con la sorpresa de que pasan 5 años y el terreno a veces está inscrito a nombre de un tercero. Wow. Porque recuerde que si usted está en un terreno de manera pacífica, ¿ya? Se provoca lo que se conoce como la prescripción adquisitiva, que se puede inscribir el lugar dentro del plazo de 5 años. Entonces, no le demos la facilidad a una persona la cual, por negligencia suya, ocupó una propiedad sin que usted hiciera nada, para que después la inscriba. Y ahí nos vamos a encontrar con una situación judicial en donde a veces podemos revertir esto, pero hay veces que ha pasado tanto tiempo en donde ya está todo zanjado. No se puede hacer nada. Y ni siquiera se enteraron que, siendo dueños del terreno, lo perdieron.
Entonces, cuidado con eso, sobre todo con las herencias. Don Luis, usted lo comentó en algún momento de lo que es esta conversación, pero me gustaría que nos pudiera hacer la diferencia entre qué es usurpación y qué es ocupación precaria. Aquí hay dos situaciones distintas, Leito, porque algunos hablan del juicio de precario para sacar a una persona de un lugar porque está ocupándola por la mera tolerancia del dueño, pero también hablamos de la usurpación. La usurpación, Leito, es un tipo penal. Cuando hablamos de tipo penal es una conducta que está descrita en el Código Penal, específicamente en los artículos 457 al 462, que abarca casos de apropiación, por medios materiales sobre los bienes inmuebles o de los derechos reales o derechos de agua, porque la persona también podría usurpar derechos de agua. Vale decir, es un delito regulado penalmente que supone una actuación antijurídica, dolosa y culpable. Hoy día he estado, pero trabalenguas. Algunos dicen, y esto me hizo acordar algo, a veces una persona se compra un terreno y dice, voy a hacer un hoyo y voy a poner un pozo y voy a sacar agua. Pero resulta que en su escritura nunca apareció el derecho de aguas. Ellos no tienen derecho de agua. Y hoy en Chile el agua tiene dueño, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Más arriba está la propiedad de don Leonard Mark, el cual compró derechos de agua y tiene derechos de agua. Y más abajo está la propiedad de don Leonard Mark, que también tiene derechos, porque tiene estas propiedades, derechos de agua. Y resulta que el propietario que está al medio, cuando hace el hoyo en la tierra, saca agua, pero lo que hace es rebajar la cantidad del flujo de agua que llega a la propiedad de él. Y él dice, ¿qué pasó? Se acabó la presión que tenía de tanta agua que yo había comprado y que es mi propiedad. Y resulta que la está ocupando un tercero que no tiene derechos de agua. Ahí él está realizando un hecho ilícito. Hay muchas personas que dicen, no importa, no tengo derecho de agua, pero hago un hoyo en el lugar y yo sé que hay napas subterráneas. Claro. Cuidado, porque si usted hace eso y no tiene derechos de agua, también se le podría quizás caer en una situación de usurpación de un derecho que no tiene. ¿Ya? Recuerde, en Chile el agua no es de todos, ¿ya? Sino que tiene dueños. Por lo tanto, aquí eso es una usurpación. Ya. Pero en cambio, la ocupación precaria es la que se provoca cuando una persona, por mera tolerancia, ha dejado a otro vivir en un lugar. ¿Ya? Como sucede, por ejemplo, cuando un cuidador estaba en el lugar y resulta que después de cierto tiempo el dueño de la propiedad dice, necesito que me devuelvas el lugar porque yo voy a volver a la propiedad o la voy a vender. Y en ese caso el cuidador dice, es que no me voy a ir porque no tengo dónde irme. La forma de sacarlo es a través de un juicio de precario. ¿Ya? Okay. Esa es la diferencia entre uno y otro, Leito. Don Luis, antes de irnos, nos hemos enfocado en el tema puntual, pero no quiero dejar de lado las variadas preguntas que han llegado, así que en aras al tiempo ahí se nos puede responder lo siguiente. Sí. Buenos días, ¿qué pasa cuando el arrendatario se demora en pagar y va pagando atrasado y uno termina el contrato pero sin contrato y pide un mes más por año? ¿Se tiene que seguir pagando? Ya, está enredada la pregunta. Bastante enredada. Está enredada, pero mire, lo que primero que hay que señalar en un tema de un contrato de arrendamiento, que cuando el arrendatario está atrasado, desde ese momento se caería en una causal de incumplimiento y por lo tanto usted podría poner término al contrato de arrendamiento en virtud de las cláusulas que tiene su mismo contrato. Si el contrato no fue escriturado, es una pena que no lo haya escriturado porque lo hemos enseñado en otras ocasiones que escriturar el contrato es una herramienta que a usted le sirve como prueba en el futuro en un eventual juicio. Si usted no lo tiene escriturado, bueno, el contrato de arrendamiento es esencialmente consensual. Basta con que las partes demuestren que efectivamente hubo una situación en donde se pagó una renta y la otra entregó una propiedad y tenemos contrato de arrendamiento. Usted va a tener que eventualmente probar en un juicio a través de un cupón de pago o las transferencias la existencia del contrato de arrendamiento. Y las otras cláusulas quizás va a tener que probarlas con otros medios de prueba. Entonces, el mes por año se aplica en materia de arrendamiento cuando usted ha pasado el año de haber arrendado la propiedad y la persona, por ejemplo, tiene 2 años en la propiedad y usted le pide que se vaya. Ese mes por año, por cada año que la persona haya vivido en la propiedad, tiene derecho a que usted le dé un mes para que la persona tenga tiempo para irse de la propiedad. Ese mes no es gratuito, como algunos creen me tiene que dar un mes por año, pero gratis. No, en este caso si tiene 2 años, serán 2 meses que se le dará de tiempo para poder desalojar la propiedad. No obstante, si la persona cayó en morosidad, lo más probable es que será el juez el que tendrá que establecer si procede o no darle algún tiempo para el desalojo. Ok, vamos con lo siguiente. Mira, acá antiguamente llegaban preguntas, ahora son saludos para don Luis, de parte de Mariana,
de parte de María Flores, de parte de Adrianita Contreras, también va el saludo. Muchas gracias. Luz Ana, desde Ovalle. Mira, saludo Ovalle. Acá nos indica don Luis Durán, al lado del cementerio de las compañías está lleno de tomas. ¿Ves? Y tantos lugares más, ¿eh? Exactamente. Tantos lugares más. Buenos días, una consulta para don Luis. ¿Qué pasa con las personas que se toman parte del terreno público? Ejemplo, los límites de una propiedad llegan a la vereda, pero exceden ese límite y cierran con madera. ¿Se considera toma ilegal? Lo que existe ahí, efectivamente, es que se tomó una situación que no le pertenece. Es lo que suele suceder cuando las personas vienen y su antejardín lo extienden más allá de los límites. Usted podría hacer una denuncia e incluso esas construcciones, algunas deberían estar inscritas en la municipalidad respectiva. Si se hace una denuncia, esa persona lo más probable es que va a ser condenada a derribar lo que haya realizado hacia afuera. Entonces, eso efectivamente es algo ilegal y está sancionado. Y hay que tener cuidado también con las personas que realizan algunas construcciones en donde, por ejemplo, tengo una construcción en el patio, hago una propiedad y me salgo de los límites y me sobrepaso a la propiedad del vecino. En ese caso, si me sobrepaso a una propiedad privada, el vecino también tiene la posibilidad de interponer una acción judicial y ordenar que se derrumbe todo lo que se realizó en propiedad ajena. Usted puede construir con los permisos correspondientes, pero en la propiedad que le pertenece. Si usted se sale a la propiedad pública, por ejemplo a la vereda, va a ser sancionado, va a ser multado y además se le va a ordenar el derrumbe de lo que haya construido. Así que sí se puede. A ver, acá nos comenta, como dice el abogado, soy dirigente vecinal por 10 años y de verdad los mismos vecinos aportillan al revés. Ve, así que decíamos. Un abrazo y las mejores vibras para el dirigente María vecinal. Teresa. La señora María Teresa, porque ser dirigente vecinal es una situación de vocación, donde hay que tener mucha paciencia. Lo más probable es que la señora María Isabel, ¿cierto? Sí, María Teresa. La señora María Teresa, la señora María Teresa, la llamen los días domingos, los sábados, porque tienen problemas, porque el certificado de residencia, porque tengo una urgencia, que tengo que renovar la licencia. Hay un montón de temas, entonces hay que tener una paciencia enorme. Y cuando la señora quiere tener el apoyo de los vecinos, lo más probable es que los vecinos digan, es que no tengo, es que no puedo, no hay tiempo. Entonces es una tremenda mandarle energía a todos los dirigentes vecinales, porque la pega es una vocación enorme que hay que tener. Sin sueldo. Sí. Y muchas veces llegando después del trabajo, tratando de hacer cosas, que vienen los reclamos, que vienen las exigencias. Ni siquiera petición, exigencia. Oye, tiene que haber una fiesta para Navidad, tiene fiesta para fiestas patrias, pero cuando hay reuniones normales nadie va. Y cuando uno pide una cuota de vecinal para ayudarle a financiar, no tengo plata, que la cuota es muy alta, que estoy atrasado, pero cuando llegan los regalos, la junta de vecinos tiene que ingeniársela cómo hacerlos llegar. Y a veces a veces lo piden, y el regalo no viene ni siquiera envuelto, y si no hay plata ni para comprar un papel de regalo. Entonces, y hay gente que es bastante, podríamos decir, no comprende la labor del dirigente vecinal, pensando que como que ellos son un jefe y tienen la herramienta para exigir lo que sea. Claro, y después comienzan los rumores, que se está quedando con la plata. Se está quedando con la plata. Si no, por eso es una pega muy ingrata. Ser dirigente vecinal es una vocación. Es una vocación, pero es muy ingrato porque normalmente son menos las felicitaciones, son más las críticas. Sí, y lo otro también, que muchas veces hay procedimientos, por ejemplo, para el tema de las mascotas y nadie va. Sí. O sea, exigen y cuando está la posibilidad, no. Y a veces uno se desgasta un montón. A mí me pasó algo muy parecido. Una vez me desgasté con un programa municipal respecto a algo así como ejercicio entretenido y todo. Llevaron mesas de ping-pong, llevaron una cantidad moderna de una cantidad de cosas para el deporte. Lo promocionamos como un mes porque la gente lo pedía. Y cuando lo hicimos, no fue nadie. No fue nadie. Entonces, la motivación para el dirigente se ve muy desbordada, muy baja, y lamentablemente después la gente, es que fue en el horario que a mí no me acomoda. Claro. Porque hay que hacerlo en los horarios que ellos pueden. Sí. Entonces, es muy complicado ser dirigente vecinal. Así Vivir en comunidad en esta época, por Dios que cuesta. Sí, palos porque boga y porque no boga. Saludos para la dirigencia vecinal, en este caso del sector Costa Milano 4, que de verdad que vale la pena destacar el trabajo que hacen. Y de todos los lugares, todos los dirigentes vecinales, enviarle un tremendo saludo, un tremendo abrazo, porque lo que hacen es digno de todo el orgullo respecto a lo que dedican tiempo de su vida, tiempo de su día y su fin de semana
tratando de hacerlo en pro de los demás. Y es una tremenda vocación. ¿En Guacharalume usted también es presidente de la Junta Vecinal? No, allá no, Leito, allá nosotros no tenemos... Junta de módulo. No estamos organizados así, Leito. El presidente de la Junta de módulo. Íbamos también, ¿ves? Íbamos también, si me faltaba lo echaba de menos. Don Luis, forma de comunicarse con el presidente. Bueno, Leito, si nos quiere llamar a él que abogado, lo puede hacer al 512-448174, 512-448174. Nos puede llamar al teléfono móvil o enviar un WhatsApp al 976-555520, 976-555520. Si nos quiere enviar un correo electrónico, hágalo a contacto@elqueabogados.cl y invitarlo a visitar nuestra página web www.elqueabogados.cl. Pucha, si no le mal. responden de inmediato, paciencia, insista. Porque muchas veces don Luis no alcanza a responder como él quisiera. Estaba justo diciendo que cuando hizo ese eco, es la carencia de efectos especiales que estamos teniendo en la radio, ¿no? Luis, discotec, tec. Todo lo que se tiene que Hoy ir dije tec, me dolió. por pagar un sueldo de un locutor, cómo se tiene que sacrificar el tema de los efectos especiales y todo, no tenemos nada. Vamos al final... Aproveche lo que me queda acá en instancia, don Luis, porque después será la inteligencia artificial que estará al aire. Bueno, probablemente me voy a hallar mejor con ella. Va a ser más agradable. Me voy a hallar mejor con la inteligencia artificial. No le deseo mal. Ojalá que su vehículo tenga Siri. Y cuando usted encienda el vehículo, Siri le pregunta a qué módulo vamos. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, Leito, muchas gracias por haberme recibido un jueves más. Muchas gracias a todos los auditores por haberme permitido entrar a sus hogares. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, Leito. Así es. Después de el ¿Usted feriado. no va a la Tirana? No, pues ojalá pudiera ir. Pero ya anda con la mascarita, lo cual se agradece. Ya está en ambiente ya. Ya me tocó. Ya. Hola, estuvo muy bueno el programa, sobre todo con el señor abogado, la señora Tina. Muchas gracias. Muchas gracias, madre. Te envío un tremendo abrazo. Gracias por estar ahí todos los jueves. Te quiero mucho. Don Luis se despide de sus cuadralovers. Y las Leo Lovers. Así que muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, Leito.